Hola y muy buenos días y sobre todo gracias por madrugar. Muchas gracias Federico por la invitación, otro año más a este bosque, ya van 4. Y haciendo recuento, en este bosque he hablado de Maurice Sendak, de Arnold Nobel, de William Steig, ayer por la tarde de John Birmingham y hoy le toca a Christine Neslinger. Entonces este año doy un doble salto de género. Paso al género femenino, después de tanto hombre, y paso al género de la novela, después de tanto álbum ilustrado. En cuanto al género femenino, en la obra de Neslinger constituye un interés específico. Le interesan las mujeres y presta una atención específica a las mujeres como personajes que tienen ideas en la cabeza, que tienen dudas, que observan como protagonistas activas o pasivas las nuevas oportunidades que se abren con la emancipación de la mujer y reflexionan también sobre las presiones que llegan con esas oportunidades, de lo que se sacrifica y lo que se gana quedándose en casa, de lo que se sacrifica y lo que se gana saliendo a trabajar, teniendo hijos, no teniéndolos, pasando 3 kilos de lo que se supone que debe ser una mujer, ¿o no? En cuanto al paso al género de la novela, si hasta ahora había hablado de autores ilustradores, donde el peso de la imagen era primordial, aquí pasamos a la palabra como sostén único de significado y de mundos creados. Este papel central de la palabra no solo tiene que ver con el género de la novela y el cuento en general, sino también concretamente con el peso específico de la palabra en las novelas y en los cuentos de Neslinger. Los paisajes de Neslinger están compuestos de sus personajes, de lo que dicen, de lo que piensan, de sus palabras. Esos son los paisajes, ¿no? Sus mundos, los mundos de Neslinger se construyen a partir de diálogos entre los personajes y a partir de reflexiones, esas ideas en la cabeza de sus personajes. A partir de la palabra, siempre. No es una escritora visual en ese sentido, cinematográfica, ¿no? Si queremos llamarlo así, no es eso. Hay libros que al leerse generan imágenes visuales constantemente, pero las imágenes de Neslinger tienen algo más mental que visual. No sé si estoy utilizando el vocabulario adecuado, ¿no? Pero son íntimas, son complejas, son verbo. Antes de arrancar, relacionado con este asunto de la centralidad de la palabra en Neslinger, me gustaría hacer una aclaración en forma de pregunta, para pensarla, para tenerla en cuenta al menos. En el programa de estas jornadas aparezco descrita como especialista en la obra de Christine Neslinger. Y bueno, quisiera aclarar que esto no es así, y no es por hacerme de menos, ni por falsa modestia, sino por una cuestión que me parece importante, sobre la que llevo pensando y dando vueltas, preguntándome desde que me vi descrita de esa manera, ¿no? Y la pregunta es esta: ¿es posible ser especialista en una autora cuya obra está escrita en un idioma que no hablas, ni siquiera lees? Para Christine Neslinger, la literatura es mundo transformado en lenguaje, o al menos es lo que ella trata de hacer en su literatura, transformar trozos de mundo en lenguaje, dice. Si es así, y si esto es lo que hace en sus libros, ¿es posible ser especialista en una obra cuya autora describe como trozos de mundo transformado en lenguaje cuando desconoces las especificidades del idioma en el que ella crea ese lenguaje? Leyendo a Neslinger en sus traducciones al español, en inglés está mucho, mucho menos traducida que en español, curiosamente, muchas veces lo dudo. Dudo que pueda ser experta sin conocer el idioma, ¿no? Siento que me faltaría un conocimiento del alemán, un oído alemán para apreciarla en todo su esplendor, para entender ciertos matices, la elección de determinadas palabras, para valorar si esa frase es chocante, porque ya venía chocante del original, o si es un efecto de la traducción. Eh, Notaréis que no digo defecto de la traducción, simplemente efecto de la traducción. Si criatura, por ejemplo,
que es como se llama a sí misma Bertie Bartolotti en la traducción española de Conrad o El niño que salió de una lata de conservas, si criatura, ese nombre que tanto se relaciona con este personaje en español, si criatura es realmente la mejor traducción de liebes Kind, querida hija, querida niña, ¿no? No sé. Cuando leo una traducción del inglés y me hago estas preguntas, no es muy habitual que lea traducciones del inglés, pero a veces pasa. Cuando me pasa esto y me hago preguntas, tengo respuestas, o al menos las puedo pensar, porque puedo traducir de vuelta, ¿no? De alguna manera. Para hacer lo mismo en alemán, me falta información. Por otro lado, al no leer alemán tampoco puedo leer sus memorias, publicadas en 2013 y tituladas La felicidad es un momento, que solo están disponibles en alemán y no han sido traducidas a ningún otro idioma. Entonces, la verdad es que no me puedo considerar especialista. Pero yo creo que sí, lectora amorosa, que lee con ojos atentos y mente alerta en la medida que me es posible. Una lectora que no puede evitar tener ideas en la cabeza siempre que lee un libro de Christine Neslinger. Y algunas de esas ideas que me pasan por la cabeza a mí al leer a Neslinger, espero poder compartirlas aquí hoy. Christine Neslinger nació en pleno austrofascismo, en 1936, en un barrio de clase obrera en las afueras de Viena. Su madre trabajaba en una escuela infantil, su padre era relojero, aunque en aquel momento cuando nació Christine estaba desempleado, como tantas otras personas en ese momento. Por eso, por esa circunstancia concreta, Christine tuvo una experiencia que era una excepción en aquellos días, mucho más aún de lo que sigue siendo una excepción hoy. Fue su padre el encargado de vestirla, de darle de comer y de cantarle nanas para dormirse. Cuando Christine tenía 2 años, Adolf Hitler entró en Austria y cuando tenía 3, su padre tuvo que irse a Polonia y a partir de ahí marchar casi hasta Moscú a pie. Durante 6 largos años, cuenta Christine, que estuvo despojada de él, de la persona a la que me sentía más unida y a quien amaba fervorosamente. A partir de su 5.º año de vida era ya una costumbre incorporada a la cotidianidad, correr a refugiarse en el sótano más cercano a la espera de que la sirena antiaérea anunciara que las fuerzas enemigas ya habían pasado por el momento y que volvía a ser seguro salir a la superficie. 2 veces una bomba cayó en la casa en cuyo sótano se escondía. En una de esas ocasiones el sótano se derrumbó y tuvieron que rescatar de los escombros a las personas que se refugiaban en su interior, entre ellas Christine. Tuvo que esperar hasta los 9 años a que el Ejército Rojo liberara Viena y por fin le fuera devuelto su querido padre. Creo, dijo Neslinger en la conferencia de aceptación del premio Astrid Lindgren, que haber pasado 2/3 de la infancia bajo una dictadura y en una guerra deja su huella en las personas. En el caso concreto de Christine, su experiencia tenía además otro aspecto interesante. Todas las personas con las que se relacionaba eran antifascistas. Ella lo explica muy bien. Simplemente comprendí, dice, que nuestro país estaba gobernado por criminales, que la guerra había que perderla y cuanto antes mejor, que no debíamos creernos los ideales y valores que la señorita quería inocularlos en la escuela y sobre todo que no debía decir ni una palabra de todo esto fuera de casa para no poner en peligro las vidas de madre, abuelo y abuela. ¿No? La vida de su padre ya corría peligro en algún lugar de Rusia y eso ya era suficiente. Cuenta que su abuelo le hablaba a menudo de la democracia y que a través de sus historias ella imaginaba que la democracia sería un paraíso que llegaría bañándoles a todos en justicia, libertad y solidaridad. Pero cuando por fin llegó no fue tanta liberación como la que se esperaba. De nuevo lo explica ella. A ninguno de los nazis que yo conocía le metieron en la cárcel. A los judíos que sobrevivieron al Shoah no les hicieron sentir bienvenidos. Y la seño, que había estado tratando de adoctrinarnos durante 3 años con ideología nazi, ahora, sin el más mínimo sonrojo, nos hablaba de las bendiciones de la democracia y todos los días expresaba su ferviente gratitud a nuestros liberadores americanos. El hecho de que la URSS había desempeñado un papel tremendo en la liberación de mi hogar parecía pasarlo por alto. Es de extrañar entonces que Christine, tras vivir todas estas experiencias,
Practicara con cierta naturalidad el escepticismo, cuestionara la autoridad, desconfiara de la opinión de la mayoría y defendiera a las minorías frente a los injustos, o al menos estas actitudes se integraran en toda su literatura dirigida a todas las edades, desde sus libros para primeros lectores hasta sus libros para adolescentes ya creciditos. En una ocasión, al preguntarle Maite Ricard en una entrevista para la revista Click si consideraba que había tenido una infancia feliz, Nestlinger dijo: desde un punto de vista objetivo se puede decir que tuve una infancia ideal, porque, entre otras cosas, mis padres jamás me pegaron, que es más de lo que pueden decir los de mi generación. Tampoco sentí que mis padres me quisieran más o menos en función de mi comportamiento o que tuviera que ganarme su cariño. Pero subjetivamente el recuerdo que tengo es negativo. Me sentía injustamente tratada y a veces también coartada en mi libertad. Son importantes estos dos aspectos de su infancia. El primero relacionado con el efecto de los desarrollos políticos y el clima político sobre los niños, y el segundo relacionado con el clima familiar y la soledad de la infancia. Y respectivamente de lo buena y cariñosa que sea tu familia, la infancia tiene momentos intensos de soledad y de sentir que se está solo o sola en la batalla, ¿no? Estos dos aspectos dan unas claves fundamentales para leer la obra de Nestlinger y sientan las bases también para un juego entre política y familia que atraviesa toda su obra, tanto la obra para pequeños como la obra para adolescentes. Un ejemplo de este paralelismo lo encontramos en Me importa un comino el rey pepino, donde un planteamiento fantástico sirve para iluminar conflictos reales cotidianos. En este libro, Wolfi Hogelmann y su familia viven una vida perfectamente ordinaria hasta que el rey Pepino irrumpe repentinamente en sus vidas proveniente del sótano de la casa, alegando haber sido desterrado por sus súbditos patatescos, rogando a la familia asilo político. El padre es partidario de hacer pagar a los insurrectos y devolver al rey a su reino, mientras que los hijos mayores lo ven más bien del lado de los súbditos rebelados. La irrupción del rey autoritario en el hogar de los Hogelmann es el trasfondo perfecto para una comedia loca y reveladora sobre la vida familiar. Es interesante cómo se establece este paralelismo entre política y familia en la obra de Nestlinger, y sería tentador interpretar Me importa un comino el rey pepino como una gran alegoría de verdades políticas instrumentalizada a través de ese paralelismo entre familia y política, pero a Nestlinger no le interesa tanto instruir a sus lectores sobre luchas entre el proletariado y la clase dominante o exponer una visión política a través de las relaciones familiares. Es interesante mirarlo más bien a la inversa, como propone Nancy Tillman Fetz en su artículo sobre fantasías emancipatorias. Dice: hace uso de la acción política entre el pueblo pepino para arrojar luz sobre la política de la familia. La analogía de las realidades políticas y familiares muestran cómo los modelos autoritarios del pasado político han sobrevivido en la familia actual, y hace inmediata y reconociblemente relevante para los niños la necesidad, para los lectores, las lectoras, la necesidad de la lucha contra el autoritarismo. Volveré dentro de un momento a hablar de cómo incorpora Nestlinger su política en su obra, pero antes de irme más por las ramas quiero dar unos apuntes más sobre su vida que contextualizan y dan pistas luego para leer su obra también. Después de acabar la escuela secundaria empezó a estudiar en la Academia de Artes Aplicadas de Viena. Ella misma explica su periplo por la academia así: tuve la mala fortuna de ir a una escuela para niños en la que sorprendentemente nadie dibujaba bien. Yo lo hacía pasablemente bien y por tanto, a falta de competición, pensé equivocadamente que tenía un gran talento. Tardé 2 trimestres en darme cuenta de que yo era una alumna desuficiente. Luego tardé unos trimestres más en aceptar las consecuencias de este dato. Y finalmente abandoné el sueño de convertirme en una ilustradora fabulosa, abandoné mis estudios y busqué un trabajo de oficina. No fui feliz, aunque lo hacía, taquigrafía, mecanografía y todo, muy bien. Y aquí viene la parte interesante, desde el punto de vista de cómo lo vemos reflejado en los personajes femeninos en su obra. De nuevo, ella misma lo explica mejor que yo. Dice: el modo en el que salí de esta aburrida posición en la vida a finales de los 50 fue la siguiente: casarme, traer 2 hijas al mundo una seguida de la otra y establecerme como ama de casa y madre. Al menos así es como lo veo echando la vista atrás. En aquel entonces hubiera negado rotundamente esta interpretación y hubiera insistido: por desgracia, por estar embarazada, tengo vetado el camino a una carrera profesional.
Así que cociné e hice punto y tal. Cosí ropitas bonitas de bebé y cositas bonitas para mí. Leí un poco de blog, Marcuse y Adorno. Hice mis pinitos en la crianza no autoritaria. Recibí a muchos invitados, a veces hasta altas horas de la madrugada, y hablé con ellos sobre qué hacer para hacer realidad mis ideales de libertad, justicia y solidaridad en nuestra sociedad. Eh, Esos ideales que no le habían traído automáticamente la democracia, ¿no?, que mencionábamos antes. No era una vida mala, dice, pero no estaba muy contenta con mi suerte. Aún recuerdo, por ejemplo, el horror absoluto que sentí cuando el funcionario que renovaba mi pasaporte tachó 3 veces estudiante y sobreescribió ama de casa en letra de imprenta. Hubiera preferido tirar el pasaporte a la basura. Yo no quería pasar por la vida como ama de casa. Me dije a mí misma que tenía que haber algo más dentro de mí y era muy importante sacarlo. Aquí vemos reflejadas sus propias preocupaciones y reflexiones sobre el papel de la mujer con respecto a sí misma y a las decisiones que ella misma tomó y a cómo las veía en el momento y cómo las ve años después. Como veremos, esto forma una parte importante de la configuración de los personajes femeninos en su obra. Pero acabo con los apuntes biográficos antes de seguir. Su primer libro, Federica la Pelirroja, fue, según ella, el resultado de añadir palabras a unos dibujos. Es decir, estaba convencida, a pesar del desencanto de la Academia de Artes Aplicadas unos años atrás, estaba convencida de que su fuerte era la ilustración. Pero era la única que pensaba esto. A los editores les interesaban sus textos, no sus dibujos. Y así empezó una carrera literaria prolífica. Publicó más de 150 libros en total. Además de literatura infantil, Neslinger escribió también guiones para radio y televisión, ensayos políticos, columnas sobre feminismo en periódicos y fue durante toda su vida una gran activista política. Y por la conexión entre política y literatura vamos a comenzar un juego, más bien una excusa de hilo para esta conferencia. Os cuento. Hace un par de semanas me hallaba mirando fijamente una enorme mesa con multitud de papelitos, cada uno con un concepto esencial para hablar de la obra de Neslinger, ¿no? Había pensado que saldrían entre 6 y 8 conceptos fundamentales, quizás algunos subconceptos que tenían que figurar en cualquier intento de hablar de su obra. Pero en un ratito de nada me encontré con la siguiente lista. ¿Preparados? Feminismo, antiautoritarismo, emancipación, idea de infancia, Pinocho, Conrad es un Pinocho invertido, literatura emancipatoria frente a literatura moralizante, valores políticos en la literatura, pobreza, riqueza, posición social, relaciones entre adultos, matrimonio, divorcio, relaciones entre adultos y niños, adultos secundarios majos, relación de amistad niño-niña, humor, identidad, motes, insultos, sexualidad barra erotismo, descubrimientos barra secretos, normalidad, normas, tabúes, imperfección, evolución de personajes barra evolución del lector, fantasía barra realismo, madres, mujeres, comida, acoso, prejuicios, punto de vista, lenguaje, lector y un último punto, obsesiones, 2 puntos, gordura, pelirrojas. ¿Me entendéis, no? Había que encontrar una fórmula para reducir la lista, un hilo para dar forma a al menos parte de todo aquello. Y entonces decidí aplicar el truco más viejo del mundo. Mi hilo sería su nombre. Christine, Christine, cada inicial, un concepto a explorar, C de compromiso, H de humor, bien. Eso lo acota, pensé, hasta que muy pronto me volví a echar las manos a la cabeza porque vi que era imposible que en hora y media llegara a esa E final de Christine, y lo tuve que dejar en Chris. No luce tanto, lo sé, pero allá voy. C-H-R-I-S. C de compromiso. La obra de Christine Neslinger tiene sus raíces en parte en la necesidad de comprender el pasado y en el deseo también de proponer nuevos modelos alternativos para la sociedad presente y futura. Su literatura es comprometida, es una autora con un fuerte compromiso político y con un fuerte compromiso literario. Y en su obra ambos conviven perfectamente, ambos compromisos, sin supeditarse nunca el uno al otro. Y esto es difícil encontrarlo, muy difícil. Citando los argumentos esgrimidos en la presentación del premio Astrid Lindgren a Neslinger, es una autora que se pone de parte de los más pequeños en libros que reflejan la realidad actual de muchos niños con poco dinero, familias rotas y abusones en el colegio.
La infancia no es ningún ideal en su mundo y tampoco son los niños inocentes angelitos. Ni, desde luego, esto lo añado yo, son perfectos los adultos en sus libros. Sus niños, decían cuando le entregaron el premio, sus niños son independientes y pensantes, que se niegan a ser tratados como objetos. Son también capaces y leales. Con frecuencia logran arreglar problemas ellos solos con el apoyo de amables abuelas, buenos amigos y también a menudo padres de amigos. Estos padres a veces comprenden a los hijos de otros niños mejor que a los propios. A mí esto me parece interesante. No condena a los adultos a ser una clase antipática, inútil e injusta. Hay de todo. Y eso puede ser muy reconfortante. En la escritura de Nestlinger, prosigue el texto sobre Nestlinger del jurado del premio Astrid Lindgren, siempre existen pequeños oasis de ternura, amor y comunidad. Su solidaridad también se extiende a padres a los que se les va de las manos la situación y también a adultos que se desvían de la norma y tienen problemas para comportarse de acuerdo con las normas sociales. Así que esta fe es también fe de comprensión o de compromiso con la imperfección humana, quizá podríamos decir, ¿no? Puede haber muchos personajes imperfectos, algunos aparentemente espantosos, pero a medida que se avanza en la historia es habitual que cualquier posible juicio de condena inicial se vaya matizando y vayamos aceptando como lectores la complejidad que conlleva juzgar a otros. El compromiso de Nestlinger tiene más que ver con hacer pensar que con transmitir mensajes determinados, desde luego. Ni siquiera es siempre evidente de qué lado está ella. Sus personajes están creados con tal profundidad y realismo que todos defienden sus ideas con la misma pasión. Tiene que ver con esas ideas en la cabeza. Si los personajes tienen ideas en la cabeza, el lector valorará y sopesará esas ideas. Y si hay distintos personajes con distintas formas de ver las cosas, tendrá la oportunidad de pensar dónde se sitúa en el debate. Hay determinados compromisos que están presentes en casi todos los libros. Uno de estos sería el profundo compromiso con el feminismo, que ya hemos mencionado antes. Desde los libros para niños más pequeños hasta los libros para preadultos, el feminismo es un tema de interés para muchos de los personajes, a veces consciente y otras inconscientemente. Rosalinde, de Rosalinde tiene ideas en la cabeza, quiere ser futbolista, pero nadie se la toma muy en serio, así que piensa en algunas alternativas. Conductora de camión, operaria de excavadora, desollinadora, periodista deportiva. Pero tampoco se la toma nadie en serio. Las chicas, dicen todas las de la clase, tendrán un día otras profesiones: maestras, enfermeras, peluqueras, dependientas, mecanógrafas, pediatras. En las novelas de Nestlinger hay bastantes mujeres feministas que se reúnen semanalmente para hablar de sus problemas, etc. Pero, a diferencia de muchas novelas juveniles con material similar y personajes estereotípicos y universalmente poco profundos, las suyas en muchos casos tienen chispa y un elenco de madres, padres y niños que son seres humanos más o menos inteligentes, aunque por momentos confundidos. Lo interesante de su propuesta de reflexión para los lectores es cómo lo hace. En torno a un punto de interés, por ejemplo, una postura concreta susceptible de tener un enfoque feminista o socialista, por ejemplo, suele presentar varios puntos de vista en la boca de sus personajes. Es deliciosamente sutil la forma de cuestionar al lector. En Diario secreto de Susie, Diario secreto de Paul, ha nacido el nuevo hermano de Ali, el amigo turco de Susie. Mamá quiere que me lleve 2 bolsas llenas de cosas a casa de Ali. Son de cuando yo era pequeña. Mamá dice que a la madre de Ali le serán de gran utilidad. Pero la cosa es un poco extraña. Es como si quisiéramos hacer una buena acción con los pobres. Ali es muy orgulloso. Él no acepta ser más pobre que el resto de los niños. Yo no quiero molestarlo. Se lo he explicado a mamá, pero ella se ha reído. No lo entiende. Ha dicho, la tía Hilde también le dio ropita a la tía Silly. Y eso que tiene mucho dinero. Esa es la diferencia. Alexander también se alegra cuando yo le regalo mi sándwich de jamón, aunque él ya tenga un bocadillo enorme. En cambio, Ali dice que no tiene hambre cuando yo le quiero regalar mi sándwich. Y Ali no tiene ningún bocadillo. Lo que tiene es hambre. Mamá me ha dejado las 2 bolsas en mi cuarto. Simplemente las olvidaré. Y un poco más tarde,
Mamá le ha dado a Ali las 2 bolsas con ropa. Me he equivocado. Ali se ha alegrado muchísimo y no se ha molestado para nada. Aquí es muy interesante porque el que Ali no se haya molestado para nada no quiere decir que otra persona no se hubiera molestado. Simplemente es un llamamiento a reconocer la complejidad de los sentimientos de los demás. Eso también es una forma de compromiso político en la literatura. Cierto es que a veces la sola existencia de determinados debates sobre el papel ya es considerado adoctrinador, a pesar de que Neslinger se cuida muy bien de decirle a sus lectores cómo comportarse y qué está bien o mal, y de que tiene muy claro la diferencia entre lo que ella misma llama literatura emancipadora frente a literatura moralizante. Esto no siempre parece tenerlo claro todo el mundo. Quiero compartir un breve texto de Christine Neslinger escrito unos años después de provocar un revuelo en el mundo de la literatura infantil en Alemania. El título es Hacerlo pero sin saberlo. Y dice así. Desafortunadamente no puedo citar al pie de la letra el par de frases que se tomaron tan mal, ya que no tengo un ejemplar de la primera edición de ese libro y la editorial fue rápida en retirar el ultraje de las ediciones posteriores. Pero el asunto era que más o menos yo declaraba que me complacía en mi vida tomar parte en cuestiones políticas, y con vehemencia, y que no estaba dispuesta a abstenerme de tal tomadura de parte política en mi escritura para niños, y que incluso trataba con determinación de animar a mis lectores a adoptar mi visión del mundo. En este contexto usé la palabra manipulación, seguida de la palabra persistente, si bien recuerdo. O quizás la segunda palabra fuera astuta, no recuerdo ya. En cualquier caso, lo hice a propósito, sin caer en la cuenta de que para todas aquellas mentes simples que trabajaban haciéndolo, pero sin saberlo, debería haber añadido algunas palabras a modo de explicación de mi manipulación de unos lectores ante los cuales había confesado abiertamente mi pecado. Quizás, a modo de maestra de escuela, debería haber procedido de la siguiente manera. Como cualquier pequeño diccionario te dirá, manipular quiere decir manejar, trabajar con destreza, organizar o controlar. Todas estas acciones forman de hecho parte de las artes de un autor. Aunque no sea consciente de ello, no podrá acabar ni siquiera el más breve texto honesto sin llevar a cabo estas acciones. Porque la literatura es, antes que nada, mundo, traducido al lenguaje. ¿Y cómo puede un autor, a no ser que sea tonto, llegar a una visión del mundo que esté alejada de cualquier idea política? ¿Y cómo debería un autor, que al fin y al cabo debe estar plenamente comprometido con el texto que escribe, mantener su visión del mundo y sus ideas políticas fuera de su texto? Es imposible. Es imposible también en literatura infantil. En literatura infantil es incluso más imposible que en otros lugares. Los personajes que son tratados por un autor de libros infantiles con benevolencia y los que son maltratados a su favor lo determina su mirada política. Lo mismo se aplica a dónde y cuándo busca provocar la compasión o la repugnancia en el lector. Normalmente también inventa un personaje que pronuncia las visiones del autor de forma bastante precisa, y el personaje en cuestión no suele ser uno de los malos. Especialmente en el caso de los libros para niños, estas acciones de controlar, arreglar, manejar y trabajar con destreza son particularmente fáciles de hacer. Y son imposibles de evitar, ya que el lector infantil, dada su falta de experiencia en la vida, apenas si tiene oportunidad de testar la visión del mundo ofrecida por el autor de forma crítica y de rechazarla como falsa. La norma para los libros infantiles es, si una historia está escrita para que toque los corazones de los niños, también tocará sus mentes. Y no permitamos que nadie predique que un autor de libros infantiles debería suprimir deliberadamente sus ideas políticas en favor de alguna suerte de humanidad general, sea lo que alguien reconozca como humano, siempre habrá pasado anteriormente por el filtro de sus ideas políticas. No hay nada general a no ser que se esté siendo estúpido u oportunista. Vuelvo al ejemplo de Vuela abejorro. Nada me obligó de hecho a escribir con atención amorosa sobre el judío ruso Kohn, el perdedor eterno. Al fin y al cabo, podría haber optado igualmente por postrar a los pies de mis lectores con gran empatía la situación trágica de la familia nazi del primer piso que practicó la eutanasia a su perro, pero preferirían no someterse ellos mismos al tratamiento en cuestión. ¿Podría haberlo hecho? Pues no, no podría, porque nunca se me hubiera pasado por la cabeza esa historia, porque mi imaginación no es del tipo que pueda encontrar un punto de partida para inventar una historia en la miseria de una familia nazi.
Y el hecho de que no sea capaz tiene mucho que ver con mis ideas políticas. En realidad, ¿por qué motivo no tendrían que estar a plena vista las ideas políticas de un autor de un libro escrito para niños? Día sí y día también, los niños se topan con todo tipo de variadas ideas políticas de sus padres y madres, tíos y tías, profesores y periodistas de radio, de televisión, cajeras de supermercado, compañeros de clase y personas a cargo de su bienestar espiritual. Es por tanto algo extraño pretender que los autores de libros para niños sean tan nobles como para no manejar, trabajar con destreza, ordenar y controlar, es decir, estarse calladitos. Me hace sospechar que lo que realmente piden los que exigen tal cosa es asegurarse de que nadie pueda interferir con el tipo de política que ellos mismos quieren endilgarle a los niños. Sé que es un poco largo, pero me apetecía leerlo todo porque me parece fabuloso. Y a pesar de reivindicar la presencia de sus propios valores políticos en su obra y su deseo e incluso esfuerzo de manipulación, el problema aquí yo creo que fue principalmente la falta de sentido del humor, el suyo es un compromiso político que muestra y abre nuevas posibilidades en lugar de dictar verdades, que cuestiona y remueve en lugar de predicar. Dice Nestlinger, la literatura no arregla los problemas, pero sí puede consolar, reconfortar, explicar, animar a hacer conexiones, animar al cambio. Avanzamos. Después de la C de compromiso viene H de humor. Los libros de Nestlinger están repletos de humor de todo tipo, irónico, satírico, apagadramas, del tipo que induce a risas incontrolables, del tipo más calladito, humor negro, humor escatológico, humor fino, también del tipo de humor que te remueve y te hace preguntarte si debes estar riendo de eso o no, humor chocante, humor asqueroso, humor irrespetuoso, humor cariñoso. Hay mucho humor en el modo en que describe a algunos de los personajes, por ejemplo. En Un marido para mamá, la protagonista accede por fin a comer con su padre después de negarse durante bastante tiempo a verlo. El padre, que ha llegado en un Alfa Romeo a recogerla al cole y que está más guapo que nunca, le dice que si a ella le parece bien, a la comida vendrá también su hermano, que tiene muchas ganas de verla. Arriba, en la oficina de los Cratofield, está esperando el tío Johnny. Es más joven que papá y tiene un aspecto increíblemente fantástico. Su pelo rubio le llega hasta los hombros, viste un pantalón de terciopelo granate metido en unas botas de piel vuelta, la camisa es de seda blanca y en el cuello lleva una gruesa cadena de plata. De la cadena cuelga un ojo de cristal, un auténtico ojo de cristal. Esta es una tienda de artículos de ortopedia, dice el tío Johnny. Luego le regala a Sue la cadena con el ojo, porque al parecer es su sobrina favorita. Sue se pone la cadena al cuello y pregunta, ¿se puede ir así al colegio? El tío Johnny y papá no lo saben. El tío Johnny opina que él iría así al colegio. Dice que si en su infancia hubieran existido colgantes tan bonitos, él hubiera ido enseguida con el ojo de cristal al colegio. Papá dice que eso no es verdad. Afirma que el tío Johnny ha sido un cobarde toda su vida y que no se hubiera atrevido a llegar ni a la puerta del colegio con el ojo de cristal. ¡Qué asco! El título de otro libro de Christine Nestlinger para adolescentes. Ahora así. 15 de junio. Obesa, blanca y relajada, está sentada la mujer en un sillón forrado de felpa marrón. Lleva así horas. Con ojos redondos contempla al cocinero de televisión. El índice de la mano derecha lo tiene metido en la nariz. Con suavidad desliza una y otra vez la lengua entre las comisuras de los labios. ¡Qué asco! ¡Qué cocina esa! La mujer retira el dedo de la nariz, lo chupa y a continuación saca el periódico de debajo de su trasero, esfuerzo que la obliga a suspirar al desplazar su gran peso. Y en Mi amigo Lucky Life, Arianna se refiere a su madre, a la que describe como una obsesionada de la idea de las fiestas. Ella, desde hace muchos años, no va ya a ninguna fiesta. La gente con la que mis padres tienen una buena amistad hace guisos de cocina indonesia, o asan un cordero en la terraza, o proyectan diapositivas de México, o hablan 7 horas de por qué la revuelta estudiantil de París del año 1968 tenía que salir mal. Verdaderas ganas de bailar no tienen esas personas. En el caso de una cucharada para papá, una cucharada para mamá, una cucharada para la abuela, todo el libro es una gran broma.
a mitad de camino, dice el prólogo, entre el libro de consejos prácticos y el libro de consulta, que se mofa precisamente de este tipo de libros, ¿no? Va dirigido humorísticamente a todos aquellos padres que tienen hijos que no les comen bien, dividido con rigor de bestseller para la crianza en 3 tipos bien diferenciados: el inapetente, el glotón y el inadecuadamente alimentado. Un libro muy inusual dentro de su obra, pero una muestra del límite hasta el que estaba dispuesta a llevar el humor. Desde un punto de vista del lector, el humor sirve también para compensar otro tipo de lenguaje directo, claro, sin tapujo alguno. Una cosa funciona de alguna manera porque está la otra, y viceversa. R de realismo, que nos servirá también para hablar de fantasía. Nestlinger siempre escribe sobre temas reales y problemas reales, pero sin dramatismo y, cuando viene bien, con humor. Pero es interesante el papel que tiene lo fantástico en su obra también. Me gusta la fantasía y en mis relatos hay muchos elementos fantásticos, pero es una fantasía con cierto compromiso social, que intenta ejercer influencia en este mundo, cambiarlo, ya sea a través de la utopía y de la sátira. La fantasía no debe ser evasión, dice, sino un camino para llegar a un conocimiento mejor de la realidad. Esto es en la entrevista que cité antes de Maite Ricard en Click. La fantasía puede servir para escapar de la realidad, pero también puede ir más allá de su función compensatoria y llevar a la emancipación y al cambio social. Estaríamos hablando de un realismo crítico, pero con una dosis importante de fantasía, lo cual no es tan habitual. Sería algo así como fantasía crítica realmente. Frente a la creencia pedagógica marxista de los 60 de que la fantasía distraía malsanamente de la realidad, Nestlinger desarrolló historias donde se ayudaba de la fantasía para la exploración de fenómenos sociales. Aquí hay una marcada diferencia entre sus libros escritos para niños pequeños y los que escribió para adolescentes. Para los más pequeños, la fantasía está muy presente en muchos de los libros y, sin embargo, para los más mayores va desapareciendo. En su primer libro, Federica la pelirroja, por ejemplo, es todo fantasía, con un gato que habla, sortilegios, gente que vuela, pero con un pie firme en la realidad. A Federica la maltratan por ser pelirroja y el cántico insultante a pelirrojos que suena en los patios austriacos se convierte en este libro en un encantamiento positivo para los pelirrojos. Son estas historias imaginativas en las que se da la vuelta a la realidad y de repente nos encontramos en un mundo sobrenatural. Nestlinger lo suele combinar con humor muy en la línea del espíritu anárquico de Pip Largas, con esa mezcla especial de humor, fantasía y compromiso social de Nestlinger. Entre estos libros con un elemento fantástico hay varios con temática antiautoritaria, como el que ya hemos mencionado de Me importa un comino, El rey Pepino, o Conrad o el niño que salió de una lata de conservas, que también hemos mencionado, esa historia tronchante sobre una mujer bohemia que recibe un paquete que contiene un niño de 7 años ejemplar. A medida que la edad del público objetivo de los libros va subiendo, las páginas se llenan de historias cotidianas, realistas. Y de infancia. Hemos tenido C de compromiso, H de humor, R de realismo y de infancia. En toda la obra de Christine Nestlinger, la infancia está presente de una manera especial. Sus libros son exploraciones profundas y serias de la experiencia de la infancia y de la adolescencia. En este sentido, su concepto de infancia permea sus libros, así como su defensa de niños frente a los más poderosos, adultos abusones, otros niños abusones, profesores autoritarios, etc., y frente a las injusticias sociales, pobreza, abandono, etc. Ayer hablábamos de John Birmingham y de su oído tan afinado para saber qué dicen los niños, a dónde miran, qué les interesa. Desde luego que Nestlinger comparte esta extraordinaria habilidad, ¿no? Sabe y mantiene fresco cómo puede llegar a sentirse un niño y un adolescente ante distintas situaciones, incluidas y, sobre todo, quizás, algunas situaciones que parecen nimiedades desde una perspectiva adulta, pero que pueden llegar a ser cuestión de vida o muerte para un niño. Para ver cuál es su idea de infancia y el concepto estrechamente ligado de educación, es interesante analizar los cambios que hizo a la historia de Collodi en su nuevo Pinocho. Cuando su editor decidió incluir Pinocho en su colección sin leerlo y posteriormente lo leyó, quedó horrorizado y le pidió a Nestlinger que hiciera una nueva versión.
También esto se puede leer en la entrevista de Maite Ricard. Ella tampoco lo había leído y pensó, después de su lectura, que ahí había mucho que cambiar. La historia de Pinocho, dice, le indignó y le enfadó. Constantemente se culpa a Pinocho por sus travesuras, se le castiga y él tiene que arrepentirse continuamente de sus actos. Me matarás a disgustos, me llevarás a la tumba. Son frases que Geppetto pronunciaba cada vez que Pinocho hacía algo que le parece reprochable. En su nuevo Pinocho, Nestlinger actualiza el lenguaje y elimina esa moral propia del siglo XIX. Dice, creo que es horrible educar a los niños bajo principios como el de la obediencia ciega e ideas como la de que los adultos siempre tienen razón, sin darles la oportunidad de dudar o de criticar. Es curioso pensar que ella ya había hecho una especie de versión inversa de Pinocho con Conrad, o el niño que salió de una lata de conservas. Berti Bartolotti, como Geppetto, es artesana, no es vieja, pero tampoco está en edad de procreación, vive al día, está sola y recibe un niño artificial. Como en Pinocho, lo primero que hacen es vestir, alimentar y mandar a la escuela a su hijo adoptivo, y durante el resto del libro procuran hacerlo encajar en el mundo real. Aquí tiene un artículo muy interesante el escritor Joel Franz Rosell, que se llama Conrad, romper un mito, que se puede encontrar en internet en su blog. En realidad, claro, las mayores semejanzas con Pinocho son por oposición o por inversión, como indica Rosell. Conrad no solo no falta a la escuela, sino que de pronto es el primero de la clase. Tampoco se escapa de la casa materna, sino que hay que esconderlo para que no se lo lleven sus legítimos padres adquirientes y los fabricantes, los verdaderos malos de la historia, a quienes, desautomatizando irónicamente el símbolo del color, se representa con el mismo azul celeste de las hadas buenas, el hada azul en Pinocho. Al final, Conrad se transforma no en un niño modelo, como Pinocho, puesto que ya era prácticamente eso, sino en un niño normal, con virtudes y defectos, y sobre todo la humanísima capacidad de evolucionar. La I, entonces, es también una I de imperfección, una imperfección que, tanto a niños como a adultos, nos puede convertir en verdaderos miserables, y aún así no somos nunca puramente miserables. S de sexualidad. Querido Señor que estás en el cielo, a veces me toco el pito. ¿Puede ser eso un pecado? Estoy seguro de que tú piensas que no. El editor eliminó esas frases de uno de los libros de Nestlinger, diciendo que los tiempos en que se podía escribir algo semejante en un libro infantil habían pasado y que se había producido un cambio de tendencias tan grande que ahora los padres no lo comprarían. Esto aparece en una entrevista que le hizo Luisa Mora a Christine Nestlinger en la revista El Urogallo, que podéis ver en la bibliografía al final del artículo. La representación de niños, adolescentes y adultos como seres con sexualidad es un rasgo sobresaliente en muchas de las obras de Nestlinger, ¿no? Tan sobresaliente que a veces resulta chocante por lo poco habitual que se aborde la sexualidad sin tapujos en la literatura infantil y juvenil, ¿no? Nestlinger reflexiona al respecto en la misma entrevista en El Urogallo que acabo de citar. Dice, mi libertad a la hora de contar lo que les ocurre a los niños no es absoluta, pues no describo la vida infantil en todos sus aspectos. Hay temas para los que me falta el lenguaje apropiado. Uno de ellos es la sexualidad infantil, que en mis libros siempre queda relegada y solo se manifiesta en cierto erotismo muy tierno, de besitos. No es cuestión de que sea demasiado mojigata, sino que me encuentro constreñida por el vocabulario médico o vulgar que maneja nuestra reprimida sociedad. Y sin embargo, a pesar de la conciencia de esta dificultad, qué bien lo hace. Desde menciones casuales, sin tratarse de un texto sobre la sexualidad, como en aquel libro paródico que hemos mencionado antes, de una cucharada para papá, una cucharada para mamá. Hay una sección donde está recomendando a los padres qué hacer si su hijo es inapetente por distracción o porque está ocupado con algún otro entretenimiento con el que sencillamente comer no es competencia alguna. Se trata de un caso poco peligroso, dice.
estoy leyendo un extractito del libro. Se trata de un caso poco peligroso y fácilmente solucionable. Puede que el niño no coma porque está más fascinado por otras actividades y no tiene espacio en su agenda cotidiana para el aburrido acto de ingerir alimentos. Sería indigno querer amargarle al niño las actividades que él prefiere a la comida. En este caso dará muy buen resultado la trituración del menú. La trituración seguida de una deshidratación, con lo cual la ración de comida necesaria queda reducida a unas pocas migajas diminutas que se le pueden echar en la boca al niño sin esfuerzo mientras monta en monopatín, en el metro, mientras toca la guitarra o mientras está masturbando. Esto solo para niños ya mayorcitos. Y sigue adelante con el texto, ¿no? Y ya, menciones casuales de masturbación como parte de la vida. Y no es habitual en libros para niños. Pero normalmente los pasajes con temática sexual son más que una mención casual. Forman parte del argumento. En Un marido para mamá, los padres de Sue se separan. Al padre le va estupendamente y la madre está hecha unos zorros. La narradora protagonista, que es la hija pequeña preadolescente, decide solucionar el tema buscándole un marido a su madre, a espaldas de todos, incluida su hermana mayor, adolescente perdida, con la que no se lleva demasiado bien y a la que no entiende mucho. La madre se lleva a las dos hijas a vivir con su madre, una abuela espeluznante que se hace la víctima y que quiere controlarlo todo, y con su tía abuela, que es una persona disparatada que suelta refranes cuando el ambiente se caldea a su alrededor. Finalmente, todos los planes casamenteros le salen mal a la protagonista y la madre y el padre acaban reconciliándose. Y es ahí justamente cuando tiene lugar esta maravillosa descripción de sexo entre los padres. La situación es que la hermana mayor ha llamado a su padre ante el desastre catatónico en que se ha convertido su madre. Cuando advierte a su madre de que el padre va para allá, la madre se lanza como loca a arreglarse, pero el padre llega antes y se la encuentra con un solo zapato, los rulos puestos, la raya en un ojo y no en el otro, ambos hinchados de llorar y desnuda de cintura para arriba. El padre tiene un ataque de risa al verla así, pero va corriendo a abrazarla. Ahora estás bien, dice entre risitas, pero te vas a enfriar. Mamá da un pequeño y agudo gritito y cubre sus partes íntimas superiores con las manos. Eres tan malo, susurra mamá, hundiéndose en el pecho de papá. Papá le da unas palmaditas cariñosas a mamá en su espalda desnuda y murmura: sí, soy terriblemente malo. Y le cuchichea a Sue. Venga, vámonos. Sue le contesta en un susurro: ni hablar, ahora que la cosa se pone bien me quedo. Y no hace ni caso del deseo de su hermana. Quiere sacarla de la habitación. Sue cuchichea: tenemos que quedarnos. Si no, volverán a hacer algo mal y todo se estropeará de nuevo. Ya no van a hacer nada mal. Ya no se estropeará nada, asegura Y, tirando enérgicamente de la manga de Sue. De mala gana, Sue sale de la habitación detrás de Y. Sue e Y llevan una hora sentadas ante la puerta de la habitación 12. Están muy tranquilas, una junto a la otra. De vez en cuando, Y le da un codazo a Sue en las costillas y dice orgullosa: «Mi obra». Y Sue contesta sin ninguna envidia: «Sí, señor, tu obra». Al cabo de otra hora y media, ambas deciden que tampoco hay que prolongar demasiado la reconciliación de los amantes padres. Sue golpea suavemente en la puerta. En Mi amigo Lucky Live hay muchos besos. Aquí el primero. Lucky llegó hasta el castaño. Todos patidifusos fijaron en él la mirada, también los de los otros cursos. Lucky bajó de la bicicleta y la apoyó en el tronco del árbol. Yo estaba también apoyada en el tronco del árbol. Lucky sonrió a los que le hacían corro y luego se inclinó hacia mí, desde hace unos años me lleva casi una cabeza, y dijo: «Hello, mon amour», y me besó en la mejilla derecha. ¡Horroroso! Creí que me hundía en la tierra entre las raíces del castaño, desde el día en que el asqueroso del fotógrafo nos obligó al besito porque a él le parecía aquello muy mono, y esto fue todavía en tiempos de kindergarten. Lucky no me había vuelto a besar, pero en aquel entonces lo hizo entre ruidosas protestas. Además, para el beso delante del colegio existen reglas a las que hay que atenerse. Son casi las mismas reglas que rigen para el fumar. El último curso, los que van a terminar el bachillerato, besan y fuman fuera del recinto del colegio. Los cursos sexto y séptimo besan y fuman cuando están junto a los soportes de las bicicletas, detrás del gimnasio, del lado de la fachada posterior. Y el que no ha llegado todavía al sexto curso, ese ni fuma ni besa. Y en caso de tener que hacerlo, procura por lo menos guardar una respetable distancia del recinto escolar.
Un par de días más tarde, Luke le da otro beso. No en la mejilla, sino en la boca. No sé qué demonios pasará. ¿Acaso soy frígida o tengo cualquier otra rareza erótica? No es que el beso me resultara terriblemente odiosamente desagradable, es que tampoco fue muy agradable. En realidad, no fue nada para mí, no me produjo ningún sentimiento elevado y de ninguna manera me hizo desear con afán un segundo beso. Y tras toda la novela, despecho, historias varias y una reunión y muchas lágrimas, el último beso. Terminé por darle un beso a Lucky. Al hacerlo, conté con dos posibilidades. Primera posibilidad, que él no quisiera y que volviera la cabeza hacia otro lado. Segunda posibilidad, que me besara también él, pero de la horrible manera con que lo había hecho ya unas cuantas veces. Para este caso, yo estaba dispuesta a permanecer quieta. Lucky correspondió al beso, pero sus labios se posaron tranquilamente, cálidamente y amablemente en los míos. Tenían un fuerte sabor a sal. En Qué asco, aquel libro que empezaba con esa descripción de la madre obesa y obsesa de la televisión, tenemos este pasaje donde Nusslinger narra con puntería la enorme confusión en torno al sexo entre adolescentes. Querer y absolutamente no querer, pero en realidad querer y no saber muy bien cómo. Cristina le quita a Trau de la lista y recuenta las cosas que ya tiene en casa. Una cosa, sin embargo, que ya ha comprado y que llevará con ella, no está en la lista: las píldoras anticonceptivas. Desde hace 2 meses se traga Cristina las pastillas, hasta ahora sin sentido ni finalidad alguna, pero no se puede empezar a tomar la píldora en mitad de un mes. Tiene que estar protegida para el caso. ¿Por qué no ha ocurrido todavía el caso? Es el gran problema entre Cristina y Hassie. Probablemente parte de la culpa puede ser de las circunstancias desfavorables. En el último rincón de una bodega para reuniones, entre una docena de jaladores, a Cristina no le apetece. En su casa, mientras la mujer mira embobada el televisor de la habitación de al lado, resulta imposible. En casa de Hassie sería factible. Sus padres con frecuencia están fuera por la noche y su hermana mayor no se preocupa por nada en absoluto. Pero ahí está la bestia de su hermano pequeño, que martillea la puerta cerrada de la habitación y lloriquea diciendo que necesita un geotriángulo y el segundo tomo de Winnetou. A veces, el crío ni se molesta en poner una disculpa y grita: «¿Qué hacéis ahí dentro? ¡Abridme! ¡Quiero entrar!». Y cuando delante de la puerta hay silencio absoluto, es muy posible que esté espiando fuera y apriete contra la madera una de sus grandes y separadas orejas. Entonces Cristina pierde gusto por lo erótico, cosa que Hassie tiene que comprender, en lugar de afirmar que ella no le quiere. Sí le quiere, solo que necesita circunstancias favorables para el amor. Y tiempo. Mucho tiempo. No quiere abrocharse la blusa asustada porque se rechine la puerta de la casa y los padres se reten del teatro. Es verdad que algunas veces oye rumores donde no los hay. Entonces retira de su cuerpo la mano de Hassie y murmura: «¡Hay alguien en la puerta!». Cuando Hassie susurra que no y sigue cogiéndola y besándola por todas partes, se pone furiosa, hasta el punto de que ya no quiere sentir su contacto. Casi le da asco. Unos días más tarde, Cristina ha reflexionado una y otra vez sobre esta extraña tarde de sábado. Todo iba muy bien. En la habitación de Hassie estaba oscuro porque éste había cerrado las cortinas. Hacía calor porque Hassie había puesto la calefacción a 30 grados. Estaban desnudos, se besaban y acariciaban, y Hassie, entre besos, le preguntó si ese día por fin estaba dispuesta de verdad. Cristina asintió, y lo hizo con toda sinceridad, tan sinceramente que pensó: «Hoy es 22 de junio. Esta fecha tengo que apuntarla sin falta». Hassie se colocó sobre Cristina, y el corazón de ésta le latió con bastante fuerza. 22 de junio, pensó, y después de repente su vientre estaba pegajosamente húmedo. Hassie se separó de ella, hundió la cabeza en la almohada y empezó a renegar. Desde entonces Hassie ya no ha vuelto a intentar estar a solas con Cristina. Y en el mismo libro, otro ejemplo de encuentro sexual, también de Cristina, con un desconocido al que se refiere como el flechazo. Cristina contempla entusiasmada 1,85 m de impecable dorso masculino. Le gustaría tocarlo, pero ignora si tal comportamiento es el adecuado. «Estás sudando, María». Después desabrocha la blusa de Cristina y contempla sus arrogados senos. Cristina tiene miedo de que los encuentre demasiado pequeños. Cuando una está tumbada de espaldas, los senos parecen terriblemente pequeños. Cristina se incorpora y considera que sus senos vuelven a ser perfectos. Para demostrarlo, se quita la blusa. «Sigue, María», dice el flechazo. Cristina se pone de pie,
Abre la cremallera de sus ajustados pantalones y tira de ellos hasta las caderas. Las bragas se deslizan a la vez. Lo tira todo al matorral de zarzamoras, volviéndose a sentar en la manta. El flechazo la contempla. Contempla sobre todo minuciosamente el vello de su pubis color cobre. ¿Y yo qué hubiera apostado? Dice. ¿Que mi María tenía el pelo teñido? No sabía que hubiese algo natural tan maravilloso. Pone la cabeza en el regazo de Cristina. Esta siente la respiración del muchacho sobre la piel, siente sus labios, la punta de su lengua, una sensación inmensamente agradable, pero en cierto modo también es irreal, como en el cine. Algo está ocurriendo en ella, algo que en la medida que Cristina se conoce a sí misma es imposible. Y no solo imposible considerando los patrones con los que juzgan a los demás, también se está comportando esencialmente mal según sus propias ideas. Dice, ni siquiera sé cómo te llamas. Me llamo Christian, musita la boca enterrada en su regazo. Christian Michael. Sigue besando a Cristina por todas partes. Ella se deja caer sobre la manta. Christian cae con ella, la cubre con su cuerpo, la mira solícito y pregunta, ¿tú quieres, verdad? Pero no te conozco en absoluto, musita Cristina cerrando los ojos. Estrechamente pegado a su cuello, poniéndole carne de gallina, dice Christian, ¡qué tontería! Tú eres mi María, te conozco desde hace una eternidad y un siglo. Cristina vuelve a abrir los ojos, abraza el hermoso cuerpo de color chocolate sobre ella y piensa que esa piel le es familiar. Ahí no hay nada extraño, nada desconocido. ¿Tengo que tener cuidado?, pregunta Christian. A Cristina la pregunta le parece lamentable, quita intimidad. Cierra los ojos y niega con la cabeza. ¿Seguro que no? Ella vuelve a negar con la cabeza. Hacia las 4 de la tarde hay sombra detrás de la capillita. Cristina y Christian siguen echados sobre la manta, estrechamente abrazados. Christian está fumando. Una y otra vez lleva el cigarrillo a la boca de Cristina y deja que le dé una calada. Una y otra vez la besa en las mejillas, acaricia sus caderas. Le pregunta, ¿feliz, María? Cristina fuma, disfruta de las caricias y besos y asegura hondamente que nunca había sido tan feliz. Ayer mencionábamos la importancia de que libros para adolescentes abordaran temas como la muerte, incluida la posible muerte prematura, de determinada manera. ¿Cuánta falta hace que se aborde más y mejor, que se incorpore la sexualidad en la literatura, sin más, como parte de la vida que es? Qué refrescante es también que Neslinger escriba para adolescentes sobre su propia sexualidad, pero también sobre la sexualidad de los demás, adultos mayores también, sin tapujos, sin tabúes. Y con esos tabúes llegaríamos quizá a la T de Cristina, pero ya avisé que nos quedaríamos en el diminutivo. Ahora voy a permitirme dejar de deletrear y hacer unas breves notas finales. En la conferencia he hablado de muchos personajes que tienen ideas en la cabeza. Creo que una de las cosas verdaderamente únicas de Christine Nöstlinger es la manera en que construye los personajes, y no solo los personajes principales, sino muy importantemente los personajes secundarios. Y todos ellos tienen ideas en la cabeza, ese caleidoscopio de ideas de distintos personajes, a menudo ideas diferentes sobre una determinada cuestión, o sobre qué hacer, por ejemplo, en una determinada situación, o sobre qué pensar de este personaje o de aquel. Es una de las marcas de la casa de la obra de Nöstlinger. Un ejemplo maravillosamente sutil de esta maniobra la encontramos en Intercambio con un inglés. Este libro lo leí recientemente en voz alta, a turnos, con mi hijo de 10 años, y recuerdo que pasados ya 3/4 de la novela, exclamó, ¡qué bueno es esto! Y se refería justamente a esa maniobra. Es sencillamente deliciosa la experiencia lectora, ¿no?, tanto para niños como para adultos. Nöstlinger juega con el lector, como decía ella, lo manipula, presentándole a personajes que a primera vista nos parecen antipáticos, intolerables incluso, quizás motivo de mofa, para luego, página a página, ir complejizando la historia, el personaje, e ir retirando velos al prejuicio con el que arrancamos, a golpe de complejidad. Y acabo con una pregunta. ¿Es posible que la complejidad moral sea el mayor tabú de todos? Si es así, ay de nosotros, o más bien, ay de la literatura, porque sin complejidad moral es difícil que haya literatura, muy difícil. Ay, cuántas conferencias diferentes se podrían dar sobre Nöstlinger. De momento, yo he acabado una. Gracias.